Dios conoce la sinceridad de cada uno de nosotros. Esteban era sincero y al ser lleno de gracia, defendía el Evangelio y de que a la gloria de Dios solo podía accederse por medio de él. La oposición de los judíos era férrea, pues ellos concebían que eso solo sucedía en su amado templo, que por cierto, por muchísimos años lo consideraban un ídolo. Pero Esteban, con la gracia de Dios, les destruía sus concepciones. Hechos 6, versículos 9 y 10. Levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos, y cireneos, y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Como dijo el mismo Cristo, Él daría boca y sabiduría a la cual no iban a poder resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esto mismo, mis hermanos, es tan aplicable a nosotros hoy en día que no podemos ignorarlo. Muchas veces es más bien que nosotros no hacemos nuestra tarea de conocer más a nuestro Maestro. Cuando veamos en unos minutos su defensa ante el Sanedrín, nos va a ser evidente que Esteban no necesitaba de una guía escrita o buscar a ver dónde está esto o aquello. Se lo sabía de memoria, pues conocía adecuadamente las Escrituras. Es triste que el pueblo del libro ignore las palabras de este libro. Eso no debe suceder. Y ya que no podían resistir la sabiduría de Esteban, se les acabaron los argumentos a esos libertinos y cireneos. Cuando se acaban los argumentos surge la trampa, el enojo, la grosería y el insulto. El odio es el sentimiento que mueve ahora sus acciones. Era tal el enojo que esos judíos prepararon todo, haciendo creer que se cumpliera la ley para poder matarlo, entre comillas, legalmente. Hechos 6:11. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. ¡Oh, qué odio tan infame! Eso lo hemos visto. Y es terrible si alguno como cristiano llegara a odiar a otro ser humano solo porque no piensa como él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es el cumplimiento sumario de la ley, y eso no ha cambiado. Los judíos tergiversaron sus palabras con el único fin de matarlo. Y como sabemos, esos son los sentimientos que el odio alimenta. Esteban centró su mensaje en Cristo como único y suficiente Salvador, y con él, la gloria de Dios estaba garantizada. Lo que Cristo representaba era que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y que no había necesidad de un lugar como el monte de Betel, de los samaritanos, o el templo de Jerusalén de los judíos. Eso fue chocante, tal como lo leemos en los siguientes versículos. Hechos 6, versículos 13 al 15. Y pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley, porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Allí está su ídolo, su razón de ser. No querían aceptar que ese majestuoso templo que Herodes empezó hace varios años, y que por cierto todavía no se acababa para este momento, eran solo piedras que en sí no albergan nada de la divinidad de nuestro Señor. Así es el verdadero cristianismo, disruptivo y revelador. Es bastante impopular, pero la verdad no se calla por ser impopular. Eso lo hemos aprendido del mismo Señor Dios. Es interesante que Lucas agrega que Esteban tenía rostro como el rostro de un ángel. Estaba decidido a dar el mensaje tal como venía, al igual que los ángeles lo comunican, sin filtros y directos del mismo Dios. Además, con ese rostro como rostro de ángel, evocaba el rostro de Moisés iluminado, cuando bajó del monte Sinaí. Es un hecho muy curioso de que estaba haciéndoles recordar al que usaron como pretexto para decir que hablaba contra él. Esteban estaba en sincronía con Moisés, pues ambos eran verdaderos varones de Dios. Hermanos, no necesitamos adornar estas palabras ni suavizarlas cuando vienen de manera disciplinaria. Esteban sabía que lo que le vendría lo iba a poner en peligro de muerte, y a la postre, eso fue lo que sucedió. Sin embargo, no cayó la verdad, y así, de esa manera, defendió la verdad. Esto nos lleva al tercer momento de esta historia, la defensa ante el Sanedrín, el concilio de ancianos y escribas. Lo que viene es el momento más hermoso de toda esta narración.
Ante la pregunta del principal del concilio, Hechos 7:1, el príncipe de los sacerdotes dijo entonces, ¿es esto así? Esteban, lleno del Espíritu de Dios y de su palabra, exhibió la ignorancia de los que se suponía debían conocer el Antiguo Testamento al pie de la letra, construyendo la historia de Israel, poniendo énfasis en la época de los patriarcas, Moisés en Egipto y en el desierto con el tabernáculo y apenas mencionando el templo, demostró que todo lo que vivieron en aquellos años apuntaba a Cristo. Y así como rechazaron a sus libertadores y mensajeros de Dios en el pasado, así en este momento estaban rechazando a Cristo. Cuando Dios llega a nuestras vidas, Él se encarga de destruir nuestro pasado y edificar una nueva vida. La lección está en que nosotros no resistamos a su voluntad como este pueblo por siglos lo hizo. Miren cómo Dios desde un principio no necesitó ningún templo ni nada de nada para mostrarse con su gloria. Hechos 7, versículos 2 y 3. Y Él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Carán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Esteban no está tomando pasajes al azar. No es como luego pasa de que alguno agarra pasajes de aquí y allá construyendo artificialmente una historia y enseñar algo que la Biblia no enseña. Este varón de Dios va a tomar pasajes específicos para mostrar que Dios no necesita un templo para manifestar su gloria. Con Cristo ya estamos en su gloria. Primero apareció en Mesopotamia, un territorio pagano y muy lejano de Jerusalén, en lugar y tiempo, por cierto. Y con ese llamado, Abraham obedeció, incluso contra toda norma de sensatez y sentido común. Pero bueno, Dios siempre tiene un llamado irresistible. Esteban continúa su discurso y da un detalle de los siguientes patriarcas después de Abraham. Hechos 7, versículos 8 al 13. Y dióle el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto. Mas Dios era con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el linaje de José. Esta historia obviamente la conocían. Lo que parecía que no entendían es que Dios puso a un libertador desde su mismo pasado, y a ese libertador lo habían rechazado. Envidiaron a José por la revelación que traía y lo vendieron. El que en un futuro rechazaran a Cristo ya estaba prefigurado en esta historia, y Esteban se los está haciendo notar. Ya la segunda vez, cuando vieron cómo José los rescataría, lo aceptaron. ¿Ven el punto? Solo cuando Dios nos hizo ver cómo Cristo rescata, fue cuando lo aceptamos como libertador. Todavía hay más. Esta defensa se pone más emocionante. Ahora le toca el turno a otro libertador. Él fue llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió el vituperio de Cristo antes que las comodidades temporales de pecado, pues vio la remuneración. Ustedes saben su nombre, Moisés. Él tuvo su voluntad de visitar y libertar su nación. No obstante, sabemos lo que pasó, y aunque era historia conocida para ese concilio, no captaron el mensaje de fondo allí plasmado. Hechos 7, versículos 22 al 25. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Lo rechazaron, así como en su pasado rechazaron a José, y como en este momento rechazaban a Jesucristo. Vean esa dureza de corazón para no aceptar a quien los quiere liberar. De paso, consideremos el por qué a veces no queremos aceptar su palabra. Es muy claro que si hay algo de ella que no me gusta,
El problema no está en Dios, el problema está en mí.